el tema que nos tocó a nosotros para presentar es el futurismo. En este video les vamos a estar explicando cómo sucedió, cómo se dio a conocer, cómo comenzó y por qué comenzó, las obras y los artistas que más representan este movimiento. El grupo está conformado por Palacios, Peralta, Paz, Trotsky, Meilses, Matijasic y Suárez. El futurismo es un movimiento literario y artístico que comenzó en el siglo XX en Milán, Italia, más concretamente el 20 de febrero de 1909. A partir de la publicación del manifiesto fundador del futurismo por Filippo Tommaso Marinetti, quien fue el fundador de este movimiento. Antes de la Primera Guerra Mundial, ellos lo celebraron porque consideraban que esta era la oportunidad perfecta para construir un nuevo mundo. En el año 1913, un año antes de la guerra, fue cuando este movimiento tuvo su momento de gloria. Su creador, Filippo Tommaso Marinetti, definió el movimiento como la estética de la violencia y de la sangre. Marinetti publicó un manifiesto futurista donde expresó su rechazo radical hacia el pasado y hacia la tradición, argumentando que el arte debía ser anticlasista, ya que las nuevas obras debían estar orientadas hacia el futuro. El arte debía responder a su contexto histórico mediante formas expresivas que defendieran el espíritu dinámico del momento, siempre utilizando técnicas modernas. Además, este arte tenía que estar vinculado con una sociedad que se había manifestado en las grandes urbes. Por esta razón, el futurismo defendía el urbanismo y lo cosmopolita. El nuevo inspo que inició el arte de la literatura estaba inspirado en las máquinas y la tecnología. Por lo tanto, se buscaba plasmar la esencia del movimiento, las formas, la agresividad, la velocidad, la fuerza, el peligro y la energía. Bueno, las características del movimiento artístico. En las características del movimiento artístico hay una estrecha vinculación con la antigüedad de Grecia y Roma. Estas tenían un ilimitado afán de saber y poseer, es decir, la consagración de un hombre a la ciencia, a la filosofía y al arte. También había una tendencia antropocentrista y mundana, que es la gran importancia que se dio al conocimiento del hombre y el mundo que lo rodea. Fue un movimiento básicamente urbano propio de las ciudades, en especial donde se había logrado un alto nivel económico intelectual. Esto cambió las formas de vida y las costumbres de la época. Esto tuvo una máxima expresión del realismo en materia y escultura, y a la nota interpretativa a la pintura. ¿Qué pasa con la forma y el color? En el arte del futurismo es en lo normal fruto de ese deseo de expresar la energía y de desconstruir el tiempo y el espacio. La forma y contorno, la perspectiva y la composición están al servicio del dinamismo. De ahí que entienda a la abstracción en el sentido en que todos los cuerpos se convierten en figuras geométricas que se agitan y vibran en un entorno indefinido. Es decir, los cuerpos se funden con el espacio circundante y se representan simultáneamente los planos de su movimiento, y con ello las líneas, los colores y la presencia de la luz. En ocasiones utilizaron la técnica del puntillismo para representar el movimiento, aunque fueron muy críticos con el impresionismo, buscando ir más allá de la naturaleza. En pocas palabras, para representar el futurismo se basaron en muchas técnicas, como por ejemplo el puntillismo, el vibrante composición de los colores, por ejemplo también la demasterización de un objeto que viene del cubismo, y también la abstracción. Prácticamente el futurismo es lo abstracto. Muchas gracias. La temática futurista fue muy variada. Se recurrió a cualquier medio expresivo como artes plásticas, arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, cine, música y poesía. En ocasiones incluso abstracta, como se aprecia en la imagen de Umberto Boccioni, que aparece al inicio de este post. No importa tanto el tema, sino cómo se representan esos valores: agresividad, fuerza, movimiento y violencia. Pero evidentemente se apegó por las máquinas y la tecnología,
que les llevó a plasmar la belleza de los automóviles, las bicicletas y las factorías. Un tema recurrente que abarca lo formal y lo temático fue el de las deconstrucciones del movimiento, en las que prisma la exhibición dinámica de un elemento cualquiera, como un ciclista, un caballo que se agita en su entorno. Umberto Boccioni fue un pintor y escultor italiano, precursor del movimiento futurista, aplicado a las artes plásticas. Desarrolló su teoría estática directamente influida por el manifiesto futurista de Marinetti. En una obra pública en 1910 y coescrita con los pintores italianos Carlos Carra, Luigi Russolo, Giacomo Balla y Gino Severini, sin duda los 5 grandes representantes del futurismo italiano. Carlos Carra fue pintor italiano, uno de los líderes del movimiento futurista. Escribió diversos libros relacionados con el arte. Estuvo pintando por París, Londres, donde mantuvo contacto con algunos exiliados. En 1910 inició una época pictórica considerada como la más popular del artista. Carlos Carra fue pintor italiano, uno de los líderes del movimiento futurista. Escribió diversos libros relacionados con el arte. Estuvo pintando por París, Londres, donde mantuvo contacto con algunos exiliados. En 1910 inició una época pictórica considerada como la más popular del artista. Luigi Russolo fue pintor futurista, compositor italiano y autor del manifiesto El arte de los ruidos, 1913, uno de los principales filósofos de la música electrónica. Al comienzo de su carrera empleó una técnica divisionista. Giacomo, pintor y escultor, uno de los fundadores del movimiento futurista. Adopta la disolución de lo visible en puntos de colores. Utiliza la técnica puntillas para pintar temas del futurismo, dinámica y velocidad. Gino Severini fue pintor italiano y uno de los líderes del movimiento futurista. Supo unir ciencia y arte, rigor constructivo y fantasía inventiva. Conectó los valores dinámicos del futurismo con los constructivos del cubismo. ¿Qué obra elegimos? Obra de Gino Severini, Bailarina en azul. Esta obra la elegimos porque representa realmente lo que quiere expresar el futurismo, impactándonos con lo dinámico que lleva esta imagen moderna creada en 1912 en Estados Unidos. Una pintura que se mezcla con la vanguardia del cubismo, dividiéndose y superponiéndose figuras en diferentes planos, mostrando la simultaneidad entre sí. Sus colores son muy llamativos, lo que más nos atrajo principalmente, y siempre viendo que nunca falta el movimiento y el ritmo provocados por los sentimientos y emociones de este gran artista.